El embrioblasto es el antecesor del futuro fetito, del embrión, y luego pasa a las 8 semanas, va a ser un feto. Bien, entonces no olvidar eso. El trofoblasto va a dar origen a las membranas fetales y la placenta, ¿ya? Entonces, la segunda semana y la tercera semana son fundamentales porque ahí vamos a ver cómo es que el futuro embrión se va a ir plegando en el espacio, ¿ya? Y todo está codificado por genes, ¿ya, chicos? Hay unos genes que van a dar los ejes anterior, posterior, cefálico y caudal. Tal es así que, por ejemplo, si experimentalmente cogiéramos esos genes y los pusiéramos a una planta, en teoría esa planta debería adquirir la forma de un humano, ¿no? No sé si recuerdan esa película, me parece que se llama Extinction, con Natalie Portman, de Netflix. Bueno, esta tía se metió en una otra dimensión y encontró que las plantas estaban mutadas, ¿no? Supuestamente tenían los genes que codifican a los ejes del eje corporal humano, y por eso estas plantas adquirieron estas formas, ¿no? Entonces, chicos, les han preguntado por esos genes en su examen. El gen Bradbury, el BMP4, ¿ya? El eje visceral anterior, que es un regulador, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, una vez más, para recordar que todo lo que estudia la embriología es el desarrollo del humano antes del nacimiento, ¿ya? Entonces nosotros lo habíamos dividido en 3 periodos, la mayoría lo divide en 3 periodos. De la novena a la 38 semana, este es el periodo fetal. De la cuarta a la octava semana, ese es el periodo embrionario. Y de la primera a la tercera, ese es un periodo preembrionario. Entonces nosotros le íbamos a estudiar este segunda y tercera semana. Bien, eventos fundamentales que ocurrían. Nosotros sabemos que desde cuando iniciamos a contar, desde que hubo fecundación. Y eso es a las 12 a 24 horas después que los espermatozoides se hayan liberado. Luego ese nuevo producto, ¿cómo se llama? Huevo cigoto. Ese huevo cigoto comienza a dividirse en varias células mediante un proceso de segmentación. Y más o menos en la etapa de blastocisto, cuando llega el día número 6, ese blastocisto se va a implantar. ¿Ya? Es lo mismo que cavitar. ¿En qué consiste la implantación? Es que consiste en la anidación, o sea, el blastocisto se va a comenzar a meter dentro del endometrio. ¿Y dónde debe implantarse normalmente un blastocisto? Un blastocisto normalmente se debe implantar en la cara posterior y superior del útero, ¿ya? ¿Qué pasa si ese blastocisto se implanta en otro lado? La implantación anómala del blastocisto se le conoce como embarazo ectópico, ¿verdad? Ese blastocisto puede implantar, por ejemplo, a nivel de la ampolla de la trompa de falopio y va a ocasionar una enfermedad que se llama embarazo ectópico. Y eso duele mucho, sangra mucho, y a la paciente tiene que operarla de emergencia. Se puede implantar en otros lados, pero ese es el principal lugar, ¿no? La ampolla de la trompa. Luego, eso era la semana 6. En el día 6 se implanta el blastocisto, está completamente implantado en el día 10, ya está bien sumergido sobre el endometrio, y luego ese blastocisto, acuérdense que en la semana de los 2, ese blastocisto va a tener dos cosas, una masa celular interna y una masa celular externa, ¿ya? Ese blastocisto en la semana 2 tiene dos cosas, una masa celular interna y una masa celular externa. La masa celular interna va a tener dos cosas también, un hipoblasto y un epiblasto, ¿ya? O sea, la masa celular interna, que también sabemos que se llama embrioblasto, va a tener
un epiblasto y va a tener un hipoblasto. Mientras que la masa celular externa, o que sabemos que también se le llama como trofoblasto, también va a tener dos cosas. Va a tener un citotrofoblasto y va a tener un sincitotrofoblasto, ¿ya? Dos cosas. Resulta que, ¿cuál de las dos capas del trofoblasto produce la beta-HCG, que es la hormona con la que diagnosticamos embarazo? El sincitotrofoblasto produce beta-HCG. ¿Para qué otra cosa servía el beta-HCG? Le manda información al cuerpo lúteo y le dice, oye, no te degeneres. Sigue vivo, ¿ya? Sigue desarrollándote para que produzcas estrógenos y sobre todo progesterona y me ayudas a mantener el embarazo, ¿ya? Y es así que el cuerpo lúteo va a mantener el embarazo hasta la 8ª semana, ¿ya? Luego de la 8ª semana, ya la placenta se comienza a desarrollar un poquito más y la placenta asume esa función, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama esa hormona que ayuda a mantener el cuerpo lúteo? Beta-HCG, o sea, hormona gonadotropina coriónica humana. Y esa hormona la podemos medir tanto en la orina como en la sangre. Por eso cuando están con su flaca y quieren saber si está gestando, ¿qué le dicen? Anda a la farmacia, cómprame un test de orina. Y les va a dosar beta-HCG en orina, ¿ya? Mismo tienen que haber pasado, pues, más o menos 2 semanas luego de la fecundación para que puedas detectar beta-HCG, porque ahí recién tu trofoblasto, ahí ya recién va a desarrollar su sincitotrofoblasto para que produzca beta-HCG. Bien, entonces acuérdense, segunda semana es la semana de las dos. El embrioblasto tiene epiblasto y tiene hipoblasto. También la semana de las dos porque el trofoblasto tiene citotrofoblasto y tiene sincitotrofoblasto. ¿Ya? Acuérdense, segunda semana de las dos. Ahora vamos a la semana 3. Esa es la semana de las 3 también. ¿Por qué? Porque resulta que el epiblasto se va a dividir en las 3 capas germinativas. ¿Cuáles son las 3 capas germinativas? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Ahí encontramos a los famosos ectodermo, mesodermo. ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual tú formas las 3 capas germinativas? Acuérdate, 3 capas germinativas, TR, ¿no? Gastrulación. ¿Ya? 3 capas germinativas, gastrulación. Y el ectodermo y el mesodermo y el endodermo son capas germinativas que van a dar origen a diversos órganos. ¿Bien? Entonces, lo que pasa es que preguntan beta-HCG, está en inglés ya. Lo puedes encontrar con diferentes nombres. Gonadotropin, Corion, Human, Beta Hormone. Entonces, por eso no se preocupen por el orden de las palabras, ¿ya? Pero la idea es la misma. Hormona, gonadotropina, coriónica humana. ¿Ya? Son lo mismo, pero están con diferentes. Lo que pasa es que a veces uno lo traduce del inglés al español y le pueden alterar el orden, ¿ya? De la beta-HCG. Entonces, estamos en que en la gastrulación se dan origen a las 3 capas germinativas, ¿ya? El ectodermo, ¿a qué manera da origen el ectodermo? Todo lo que sea externo, ¿ya? Ectodermo externo, lo que me permita comunicar con el exterior, con el ambiente. O sea, sistema nervioso, piel también, ¿ya? Ectodermo, sistema nervioso y piel principalmente. Piel, pelo, etc. Mesodermo, todo lo que sea tejido conectivo, músculos, huesos, células de la sangre, células de los cartílagos, etc. Y el endodermo me va a dar todo lo que es el revestimiento interno del tubo digestivo, páncreas, hígado, y también me va a dar origen a las yemas pulmonares, o sea, el aparato del sistema respiratorio, ya, todo lo que es bronquios, pulmones. Bien, pulmones. Eso a forma general.
Y a partir de la semana 3, todas estas cosas que les acabo de mencionar se tienen que desarrollar. O sea, todos los órganos y sistemas se tienen que... Por eso decimos que ya cuando empieza la semana 4, 5, 6, 7, 8 del embarazo, ese es el periodo embrionario. Y ese es un periodo fundamental. ¿Por qué? Porque se va a producir lo que llamamos como la morfogénesis, orgogénesis. En esta semana, en este periodo embrionario, prohibido tomar medicamentos, ¿ya? Tú tomas un medicamento, alteras la formación. En general se recomienda de la primera hasta antes de la 9ª semana evitar tomar medicamentos, ¿ya? Sobre todo en la tercera a octava, que es fundamental para que no se produzcan malformaciones, ¿ya? Por eso dicen, algunas pastillas ustedes las encontrarán como prohibido tomar en el primer trimestre, allá, porque en las primeras 8 semanas se da la organogénesis, morfogénesis. Bien, chicos, entonces ese es un panorama general y vamos a ver ahorita algunos otros detalles. Pero no olvidar los 3 periodos, ¿ya? Preembrionario, embrionario de la 4ª a la 8ª semana. Y luego viene el periodo fetal. Bien, entonces nosotros ya habíamos visto cómo más o menos el ovario cada 30 días produce la maduración de un folículo y atraviesa todos sus estadios, ¿no? Desde un folículo primordial, luego un folículo primario, secundario, y cuando ya está, cuando tiene una cavidad grande, se llama a ser el folículo de Graf, que es el encargado de expulsar un ovocito. No es cualquier ovocito, es un ovocito detenido en meiosis 2. Si quieres más específico, un ovocito detenido en metafase 2. En metafase 2. Entonces se expulsa ese ovocito. Esto es pregunta de examen, ¿ya, chicos? Es la segunda detención. Acuérdense que la primera detención se produce cuando tú naces, ¿ya? Cuando tú naces, se produce la primera detención. Se produce en meiosis 1. La primera detención es en meiosis 1. Específicamente en diploteno. Y ahí se quedan paralizados. Cuando naces, todos tus folículos ováricos se quedan ahí detenidos. Y no es hasta cuando alcanzas la pubertad, o sea, cuando llegas más o menos a las 12, cuando ya empiezas a menstruar, que ahí estaba detenido tu folículo ovárico primordial. Estaba ahí. No es hasta cuando cumples los 12 años que otra vez, cada 30 días, va a retomar, ya no se detiene ya avanza de meiosis 1 de diploteno, sigue avanzando, hace su meiosis 2, hace su profase, pero se queda detenido otra vez en segunda metafase. Entonces, esta es la segunda detención. ¿Ya? Eso le van a preguntar en ovogénesis, ya le vayan a preguntar. Primera detención, meiosis 1 de diploteno, segunda detención, en metafase 2 de meiosis 2, ¿ya? Entonces ahí está supongamos que es el día 14 de tu flaca y por ahí justo ovula tu espermatozoide. ¿Y dónde va a estar esperando este ovocito? Acuérdate que el epitelio de acá de la trompa de Falopio es un epitelio ciliado, ¿ya? Cilíndrico ciliado. Tiene cilios justamente para que este ovocito, estos cilios mueven y hacen que el ovocito vaya rodando por ahí y mueven para que alcance y llegue hasta esta zona dilatada. ¿Cómo se llama esta zona dilatada de la trompa de Falopio? Ampolla, ¿ya? Entonces luego ya viene tu espermatozoide, viene por ahí. Luego de 12 horas exhaustivas de viaje, 12 a 24 horas, llega y por fin se encuentra con el ovocito, ¿ya? Deberían acá encontrarse en la ampolla. Entonces, primera pregunta, ¿dónde ocurre la fecundación? La fecundación normalmente ocurre en la ampolla, ¿ya? Pregunta de examen, chicos. Entonces, ¿cuál es el producto de la unión de un espermatozoide y un ovocito? Eso se llama huevo o cigoto. Entonces luego este huevo cigoto va a hacer un proceso de segmentación y se comienza a dividir. Se comienza a dividir en dos. Se va a dividir ¿cómo se llaman esos productos? Nosotros los llamamos blastómeras. Ya a las 30 horas más o menos en 2 células, a las 40 horas más o menos va a estar en 4 células
y luego así se va a dividiendo sucesivamente. Noten que no aumenta de tamaño, sino que se hacen más chiquitas. Llega un momento donde esas células son tan chiquitas que se compactan y tienen forma de mora. Entonces, ¿cómo le llamarías a esta cosa que tiene forma de mora? Ya le vas a llamar mórula. ¿Ya? Una vez que esta mórula le sale un espacio de agüita adentro, o sea, a la mórula le sale una cavidad de agua líquido. Cuando le sale esta cavidad de líquido que se llama blastocele, ¿cómo le llamarías a esta estructura que tiene acá una cavidad de líquido blastocele? Le vas a llamar un blastocisto. ¿Ya? Ese es un blastocisto. Pregunta, ¿qué día ya empieza a transformarse a blastocisto? Más o menos en el día 4,5 ya. O sea, por aquí, ya, por aquí viene justo cuando se implanta. Y obviamente cuando se implanta, o sea, cuando se une al endometrio del útero, va a estar en estadio de blastocisto. ¿Y cuándo se produce la implantación? Segunda pregunta, ¿cuándo y dónde? ¿No? La implantación normalmente, habíamos dicho que la fecundación ocurre a las 12 a 24 horas, ¿ya? Vamos a ponerle 12 a 24 horas. La implantación inicia en el día 6, ¿ya? Pero termina completamente en el día 10. Esto es el lugar, ¿no? ¿Dónde ocurre la implantación? Normalmente debería ocurrir en el cuerpo del útero, específicamente en su cara superior y posterior. O sea, más o menos acá, ¿no? Aquí tienes tu útero, acá está su otra trompa, más o menos por aquí, en la cara posterior superior. ¿Qué no debe ocurrir? Que el blastocisto se quede, supongamos que este huevo cigoto se haya quedado aquí flojo, no se mueve para nada. ¿Qué no debería ocurrir? Que este blastocisto se implante acá, pues. Si se implanta en la ampolla, ese es un embarazo ectópico, no es viable. Algunas mujeres tienen una enfermedad de los cilios, disgenesia ciliar, son infértiles esas. ¿Por qué? Porque su óvulo siempre se queda ahí, su cilio de su trompa de falopio no se mueve para nada. Son infértiles. Ya, lo mismo ocurre con los varones. Hay varones que tienen disgenesia ciliar. También son infértiles. ¿Por qué? Porque su espermatozoide y su cola no se mueve para nada. Entonces, lanzas tu espermatozoide y se queda ahí flojo, varado. No avanza para nada para que llegue a la trompa, a la ampolla, que es donde se produce la fecundación. ¿Ya? Entonces, dos preguntas: fecundación, ampolla, implantación, cuerpo del útero, cara superior y posterior. Listo. Entonces, ahí vemos cómo un huevo cigoto hace todo el proceso de segmentación, ¿no? Al estadio de 8 células, 12 células, y ya cuando le aparece una cavidad de agüita, a ese le vamos a llamar blastocisto. ¿Ya? Luego el blastocisto sigue creciendo, y resulta que el blastocisto, cuando llegue la semana de los 2, acuérdate que tu blastocisto en el día 6 ya se está implantando, luego llega el día 7, el día 8, ya cuando entra en la semana 2, su blastocisto se va a desarrollar en dos cosas: en una masa celular interna, que también se le llama embrioblasto, y también se va a desarrollar en una masa celular externa. Toda esa masa celular externa, ¿con qué se le conoce? Se le conoce como trofoblasto. ¿Ya? Acuerda que en la semana de los 2 también ese embrioblasto se va a dividir en dos, en un epiblasto y en un hipoblasto. Y tu trofoblasto también se va a dividir en dos cosas, en un citotrofoblasto y en un sincitotrofoblasto. ¿Ya? El sincitotrofoblasto va a estar más por afuera, y se llama así sincito porque es algo que no tiene límites. Se comienza así a dividir por afuera de forma desorganizada. Y justo es el externo, o sea, el sincitotrofoblasto, el que va a producir beta-HCG. ¿Ya? Entonces, mira, ahí tienes tu masa celular interna, en tu blastocisto y tu masa celular externa. ¿Con qué otro nombre se le conoce la masa celular externa? Trofoblasto. ¿Y con qué otro nombre se le conoce la masa celular interna? Embrioblasto. No te olvides que tu trofoblasto va a ser el que va a dar origen a la placenta.
mientras que tu embrioblasto va a dar origen a el embrión. ¿Listo? Ahora, por otro lado, conforme va avanzando la segunda semana, casi ya a finales de la segunda semana, este embrioblasto se va a dividir en dos cosas. Una capa superior y una. La capa superior tú le vas a llamar epiblasto. Y la capa inferior tú le vas a llamar hipoblasto. ¿Ya? Entonces ahí aparece el epiblasto. ¿Cuál de los dos es más importante? El epiblasto, porque en la semana 3, en el proceso de gastrulación, ese epiblasto es el que te va a dar origen al ectodermo, al mesodermo y al endodermo. ¿Ya? Ahora, otro proceso que ocurre es que a nivel del epiblasto va a aparecer una nueva cavidad. Esa la vamos a llamar cavidad amniótica, ¿ya? Mientras que, va a estar rodeado de amnioblastos, o sea, esta es pregunta también de examen. ¿Dónde aparece la cavidad amniótica? Aparece entre las células del epiblasto, ¿ya? Aparece arriba, en el superior, o sea, entre las células del epiblasto. Ahí aparece la cavidad amniótica. ¿Y de qué otras células está rodeada la cavidad amniótica? Está rodeada de amnioblastos, ya, amnioblastos, por ahí chiquititos van a estar. Entonces, chicos, para este tema recomiendo que lean el Lachman, la mayoría de imágenes son de Langman, ¿ya? Entonces, no te olvides que tu segunda semana, el disco germinativo va a ser bilaminar. ¿Por qué? Porque tiene epiblasto y tiene hipoblasto, ¿no? Entonces aquí tienes a tu blastocisto con sus dos cavidades, una cavidad amniótica y acá abajo tienes tu blastocele que en el futuro se va a transformar en un saco vitelino, ¿ya? ¿Qué más sabes? Que tu disco es bilaminar. ¿Por qué? Porque acá tiene un epiblasto y porque tiene un hipoblasto, ¿ya? No te olvides que tu cavidad amniótica aparece entre las células del epiblasto. ¿Y de qué está rodeada de esa cavidad amniótica? De amnioblastos. Listo, mira, esto es más o menos en el día 7.5. El blastocisto ya se está metiendo cada vez más. Y en la masa celular externa, ¿qué había? El trofoblasto se divide en dos cosas, ¿no? Se divide en un citotrofoblasto, que está rodeando todo, y una capa más externa que no tiene forma, es media indefinida. Ese sería el sincitotrofoblasto. ¿Y quién produce beta-HCG? El sincitotrofoblasto. ¿Ya? Pregunta de examen, chicos. ¿Quién produce beta-HCG? El sincitotrofoblasto. Entonces, ahí tenemos la semana de las dos cosas, ¿no? Disco bilaminar, el citotrofoblasto se divide en sincitotrofoblasto y sincitotrofoblasto. Y en el día 9, miran, ya tu blastocito ya está más implantado. En el día 10 ya se debería tapar aquí, taponear, ya está más cicatrizado. ¿Ya? Más o menos en el día 14 ya no tienes incluso cicatriz, ya está completamente sumergido. Resulta que en el día 14, más o menos, ese tapón a veces sangra un poquito. ¿Y qué pasa? Lo confunden con un sangrado menstrual normal. Piensan que es un sangrado menstrual normal, pero en realidad es un indicador de que el blastocisto ya está sumergido. Y la cicatriz por donde se implantó sangra un poquito. Entonces algunas la confundan con una menstruación y piensan que no están embarazadas, ¿no? Pero hay que hacerse una prueba. Es la única forma. Más o menos ya en la día 9, miren, aquí ya tengo definido sigo en la segunda semana, tengo definido mi epiblasto, tengo mi hipoblasto, que forman parte del epiblasto, y tengo dos cavidades, ¿no? Un blastocele, que ya viene a ser un futuro saco vitelino primitivo, y tengo una cavidad amniótica, ¿ya? Luego, mi trofoblasto va a estar dividido en citotrofoblasto y en un sincitotrofoblasto, que es de forma desorganizada. En el sincitotrofoblasto van a aparecer unos sinusoides, ¿ya? Porque ahí se van a formar los futuros vasos sanguíneos. Entonces, ahí es donde
se va a empezar ya la primera circulación uteroplacentaria, ¿ya? Ese es el antecesor de la circulación uteroplacentaria. Chicos, entonces seguimos. No se olviden, beta-HCG se produce por el sincitotrofoblasto, ¿ya? Otro detalle era que en la implantación ocurre una reacción disidual. ¿En qué consiste eso? Es que en el sitio donde se va a implantar el blastocisto, todo ese endometrio se llene de, miren cómo está con un aspecto coagulado, se llene de gránulos de glucoproteínas y se llene de lípidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos van a ser los que van a dar nutrición por difusión al inicio, ¿ya? No, acuérdense que ahorita no, la placenta no está desarrollada para nada, ¿no? No hay un vaso sanguíneo que me lleve nutrientes al embrión. Entonces, es por eso que se necesita una nutrición por difusión. Aquí en los sinusoides comienzan ya a, por difusión, nutrirse todas esas estructuras del embrión. ¿Listo? Entonces, seguimos avanzando, ya estamos a finales de la semana, de la segunda semana, o sea, día 12. En el día 14, día 13 ya acabaría la segunda semana. Entonces, no se olviden que esos sinusoides comienzan ya a fusionarse con sinusoides del endometrio y ya comienzan a establecer una circulación útero-placentaria, ¿ya? Circulación entre el útero y la placenta. Luego, el citotrofoblasto, miren que luego va a ser así como, va a emitir como unas vellosidades. Esas son las vellosidades trofoblásticas, ¿ya? Eso es lo que ocurre externo. Mientras que de forma interna van a aparecer unas nuevas lagunas. Acá estas lagunas, a esas lagunas le vamos a llamar cavidad extraembrionaria, ¿ya? Y va a ser el futuro corion. Corion. ¿Ya? Ahí sigue mi saco vitelino primitivo. Y acá tengo mi cavidad amniótica. ¿Listo? Resulta que el epiblasto luego se va a dividir en tres cosas: en ectodermo, mesodermo y un endodermo, ¿ya? Pero este mesodermo es embrionario, ¿ya? Pero acuérdense que también hay un mesodermo embrionario y también hay un mesodermo extraembrionario, ¿ya? El mesodermo extraembrionario aquí va a entrar a tallar, ¿ya? El mesodermo extraembrionario va a ser todo lo que está aquí de rojito, ¿ya? Y se va a dividir en dos tipos de mesodermo extraembrionario. No estoy hablando por si acaso del mesodermo intraembrionario, que proviene del epilasto, sino estoy hablando de un mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario que rodea aquí a la cavidad amniótica y al citotrofoblasto, a ese le vamos a llamar mesodermo extraembrionario. Si rodea la cavidad amniótica, le vamos a llamar mesodermo extraembrionario parietal, al que rodea la cavidad amniótica y al citotrofoblasto. Y a este rosadito que rodea al saco vitelino, a ese le vamos a llamar mesodermo extraembrionario visceral, ¿ya? Mesodermo extraembrionario visceral. Y entonces ahí vamos a tener dos tipos de mesodermo extraembrionario, ¿ya? ¿Con qué otro nombre se le conoce a cada uno? El somático también le pueden llamar somatopleúrico y el visceral también lo pueden llamar explanopleúrico, ¿ya? ¿Qué han preguntado? ¿Qué cosa recubre cada uno, ya? No se olviden, el mesodermo, la vista en forma de pregunta, ya. El mesodermo somático va a recubrir al amnios y al citotrofoblasto, o sea, va a estar por aquí, miren. Por aquí recubriendo a su amnios y también recubriendo al citotrofoblasto, o sea, todo lo que está aquí por fuera. Por fuera. Ese es mi mesodermo extraembrionario somático. Ya chicos, este es lo un poquito más tedioso de comprender el desarrollo de ese mesodermo extraembrionario, porque casi no lo vemos y a veces los libros no lo mencionan bien, ¿no? Hay un mesodermo extraembrionario y un mesodermo intraembrionario, ¿ya? Ahora esta capita que recubre al saco vitelino primitivo también le llaman membrana exocelómica o de Hauser, ¿ya? Hauser. Luego, conforme ya estamos terminando la segunda semana,
Aquí ya ya vemos todas las estructuras, ¿no? Cavidad amniótica, saco vitelino ya más desarrollado, más definitivo, por eso algunos le llaman saco vitelino secundario. Aquí deberíamos tener a nuestro mesodermo que rodea al amnios, esto sería nuestro mesodermo extraembrionario somático, y al que rodea al saco vitelino, ese será nuestro mesodermo extraembrionario visceral, ¿ya? El que rodea el corion también se le llama mesodermo extraembrionario somático, ¿ya? Luego este saco que estaba aquí, este es un saco vitelino primitivo, ¿ya? Pero aquí este saco vitelino ya se transforma en saco vitelino secundario o definitivo, ¿ya? Y miren, ¿se acuerdan de esas lagunas que aparecieron, que le llamamos cavidad extraembrionaria o corion también le llamábamos? Ya se unen y se hacen una cavidad más grande, ¿ya? Esta va a ser la cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica, ¿ya? Aquí, este va a ser el origen del futuro corion, ¿ya? Y por ahí queda un quiste chiquito, que es el quiste exocilómico, ¿ya? ¿Qué es lo más importante aquí saber? Es que van a haber dos polos, un polo embrionario, que va a ser este lado, y un polo abembrionario, ¿ya? El polo embrionario se va a formar, esta partecita de mesodermo extraembrionario somático va a formar el futuro cordón umbilical, ¿ya? Entonces, pregunta examen, ¿cómo se llama el antecesor del cordón umbilical? Se llama pedículo de fijación, ¿ya? En el pedículo de fijación se va a formar el futuro cordón umbilical. ¿Listo? Esta es cavidad coriónica, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el futuro el verdadero corion está formado por estas tres cosas, ¿ya? Un sin citotrofoblasto, un citotrofoblasto y un poquito de mesodermo somático extraembrionario. O sea, sin citotrofoblasto, citotrofoblasto y un poquito de mesodermo extraembrionario. Ese va a ser el futuro corion, ¿ya? Y acuérdense que hay un corion frondoso, un corion liso, que ahorita lo vemos. Pero, y otra cosa muy importante, ¿se acuerdan del citotrofoblasto? Miren, aquí ya está con sus vellosidades más grandecitas, ¿ya? Son vellosidades primarias. Y aquí este proceso es fundamental porque de estas vellosidades van a invadir aquí el endometrio y van a formar los futuros vasos sanguíneos, ¿ya? Luego aquí va a aparecer un vasito sanguíneo y le va a unir. Y esto es fundamental porque hay una enfermedad que se llama preeclampsia, donde estas vellosidades no se forman bien, ¿ya? Eso es, entonces, no se olviden, cavidad, celoma extraembrionario, cavidad coriónica, son nuevas lagunas que aparecen, luego se unen todas y miren, forman esta tremenda cavidad, que es la cavidad coriónica. Ya chicos, otro detalle es que a nivel del embrión se establecen dos polos. El polo caudal va a estar la membrana orofaringia y a nivel del polo craneal, la membrana orofaringia, y a nivel del polo caudal va a estar en la cloaca. Y es la cloaca, del este lado de la cloaca, más o menos donde se va a formar el pedículo de fijación. ¿Sí, chicos? Entonces, Profesor, no se escucha. ok, ya bien, chicos. Entonces, les decía que en la tercera semana va a ocurrir algo fundamental. Si este es mi polo craneal, porque está la membrana orofaringia, este va a ser mi polo caudal. A nivel más o menos de la futura región sacra, ahí va a formarse una línea primitiva. ¿Ya? Esta parte que estamos viendo es una vista desde arriba, ¿ya? ¿Se acuerdan su embrión cómo era? Era más o menos así. Aquí estaba el embrioblasto, una capa superior, que era el epiblasto, y una capa inferior, que era el hipoblasto. ¿Ya? Acá, esta cavidad de arriba debería ser la cavidad amniótica y esta cavidad de abajo debería ser el saco vitelino. Si nosotros hacemos una vista superior, o sea, solo de la capa superior del epiblasto, vamos a tener esta cosa de azul. Esta cosa de azul es el epiblasto. ¿Qué habrá debajo del epiblasto? Una segunda capa, que es el hipoblasto. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos una vista superior, aquí vamos a ver que a nivel del epiblasto
más o menos en la región sacra, gracias a la FGF8, se va a establecer una línea primitiva, ¿ya, chicos? Han preguntado por esa G y la línea primitiva que está en el polo caudal. Esta línea primitiva, en su extremo, este sería su extremo caudal y este sería su extremo craneal. En su extremo craneal tiene tres cosas, ¿ya? Tiene una depresión que se le va a llamar fosita primitiva, luego tiene un reborde que se le va a llamar nódulo primitivo, ¿ya? Y luego está la línea propiamente dicha, la línea primitiva. ¿Bien? No te olvides que tu nódulo primitivo es una elevación, son unos pliegues elevados que están rodeando la fosita primitiva. ¿Por qué es importante la línea primitiva? Porque de la línea primitiva, estas células del epiblasto se van a ir desprendiendo y se van a meter hacia abajo. Van a formar acá un segundo piso y un primer piso. Y el tercer piso es el que se queda ahí, ¿no? Este primer piso van a ser células del endodermo. El segundo piso van a ser células del mesodermo. Y mi tercer piso van a ser células del ectodermo. Entonces, eso ya ocurre en la semana 3. ¿Y por qué se le llama semana 3? Porque ocurre la gastrulación. ¿Y qué es la gastrulación? Es cuando tú formas 3 capas germinales. Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ya? ¿Y a qué da origen el ectodermo? Todo lo que me conecte con el exterior. O sea, piel y sistema nervioso. ¿Ya? Mesodermo da origen a músculo, huesos, corazón, vasos, riñones, gonadas, etc. Y el endodermo me da origen a lo que es el recubrimiento interno del sistema digestivo y parte del sistema respiratorio. Resulta que hay una etapa cuando tú eres embrión, estás ahí con tu cabecita, tus manitos, tu colita. Hay una etapa cuando tú eres embrión, donde tu tubo digestivo está ahí. Tienes un tubo digestivo primario, que a su vez se divide en tubo digestivo anterior, medio e inferior. A partir de tu tubo digestivo, por ahí va a salir una yemita. Esa yemita en el futuro se va a transformar en el tubo digestivo, en los pulmones, ¿ya? O sea, aquí van a salir tus dos pulmoncitos. Son evaginaciones de tu tubo digestivo. O sea, tus pulmones, antes de que nazcan como tales, fueron parte del tubo digestivo, ¿ya? Por eso es que el endodermo incluye sistema digestivo y sistema respiratorio, ¿ya, chicos? Algunos consideran una cuarta capa, pero en realidad es un derivado del ectodermo, que es la cresta neural, ¿ya? Y esto siempre preguntan a veces, ¿no? El cresta neural da origen a varias estructuras especiales, ¿no? Como el ejemplo de melanocitos, ganglios del sistema nervioso periférico. Chicos, por eso me parece que le preguntan en la otra semana, pero vamos adelantando, ¿ya? Entonces, una vez más, no te olvides, a partir de tu masa celular interna, que se divide en epiblasto y también en hipoblasto, tu epiblasto es el que va a dar origen a las 3 capas germinativas. El ectodermo, que da origen a tejido nervioso, todo lo que sea externo, piel, uñas, cabello. Tu mesodermo, que va a dar origen a huesos, músculos, tejido conectivo, corazón, riñón. Y tu endodermo, ¿ya? No te olvides de tu endodermo, que es la capa más inferior, que da origen a todo lo que es tubo digestivo, hígado, páncreas y también al sistema respiratorio, pulmones, ¿ya? Luego, no te olvides también que esto también han preguntado por la notocorda en el día 17, más o menos a nivel de, ¿se acuerdan de su fosita primitiva? Su fosita primitiva estaba más o menos aquí, ¿no? Y está para dirección caudal. Más o menos en el día 17, a partir de tu fosita primitiva, un grupo de células prenotocordales, que son células derivadas del epiblasto, comienza a meterse y se va hacia arriba, miren, se va hacia la cabeza ya, porque esta es la membrana bucofaringea. Se va hacia arriba, hacia la cabeza, y van a formar un tubito, ¿ya? Un tubito que es la notocorda. Ese tubito notocorda es fundamental porque va a mandar señales para que luego este gruesito que está arriba del ectodermo forme el futuro tubo neural, ¿ya?
Algunos confunden la notocorda con el tubo neural. No, son cosas distintas. La notocorda está más abajo. Miren, esta es la placa notocordal. La notocorda está abajo y el tubo neural se va a formar aquí. Así, algo así se va a formar. El tubo neural. ¿Ya? Aquí luego al final se va a formar aquí un tubito y ese tubito es el que da origen a la médula espinal. La notocorda luego va a desaparecer. ¿Ya? Solo está de forma transitoria. Entonces, chicos, en resumen, su blastocisto tenía una masa celular interna y una masa celular externa. La interna se le conoce como embrioblasto, ¿verdad? Y el embrioblasto tiene dos capas en la semana 2. Aquí le han puesto día 8 más o menos. Epiblasto y el lipoblasto. A partir del epiblasto se forma la línea primitiva. Y la línea primitiva es fundamental porque va a producir el proceso de gastrulación que ocurre en la semana 3, ¿no? Día 15 ya forma parte de la semana 3. Y forma esa línea primitiva al endodermo, mesodermo y ectodermo. El mesodermo a su vez tiene tres tipos, un mesodermo lateral, intermedio y paraxial. ¿Ya? Tu hipoblasto lo único que va a hacer es recubrir a tu saco vitelino. ¿Ya? Y ya no te acuerdas que a partir del ectodermo se va a formar tu tubo neural, tu ectodermo superficial, que es el que da origen a la piel, uñas, pelo, etc. Tu tubo neural, que es el que da origen al sistema nervioso, y unas crestas neurales, ¿ya? Que dan origen a los ganglios periféricos y también dan origen a los melanocitos. ¿Ya? Entonces, chicos, ese es un resumen de todo. Esta diapo también les puse porque les preguntaron en un examen lo que les decía de los ejes corporales, ¿no? ¿Quién determina el eje caudal? Este segmento que se llama endotelio visceral anterior, que expresa los genes OTX, LIN1 y X1, ¿ya? O sea, ¿quién determina el eje cefálico? Si este es tu embrión, este va a determinar tu eje cefálico, el EVA. ¿Ya? ¿Quién determina tu región ventral? Toda esta cosa que está en amarillo, ventral. Ventral. La región ventral va a estar determinada por FGF8, factor de crecimiento de fibroblastos 8, y por la proteína morfogénica 4, ¿no? Bones Morphogenic Protein. Esa es la región ventral. ¿Y quién determina la región dorsal? Hay dos tipos. Hay una dorsal ventral, una dorsal craneal, o sea, sería esta parte, y hay una dorsal caudal, ¿ya? La dorsal craneal va a estar dada por el gen de Gutzkow, ¿ya? Gutzkow. La región dorsal craneal. Y la región dorsal caudal va a estar dada por el gen de Bradbury, ¿ya? La región dorsal caudal va a estar dado por Bradbury, ¿ya? Entonces, en su examen les han preguntado por Bradbury, ¿ya? Bradbury es lo contrario de BMP4, ¿ya? Porque Bradbury está para atrás y BMP4 está para adelante, ¿ya? Ahora, izquierda y derecha, ¿quién lo determina? Tenemos genes para expresar el patrón izquierdo, ¿ya? Por ejemplo, para que tu corazón se vaya al lado izquierdo, para que todas las cosas que no son asimétricas se vayan hacia el lado izquierdo. Entonces, eso se ve gracias al gen FGF8, proteína, el factor de crecimiento de fibroblastos 8, gen nodal que activa LEFT2 y PIX2, ¿no? Left de izquierdo, ¿no? Por eso se llama LEFT. ¿Ya? Entonces, nodal activa a lefty, luego se activa PIX2 y luego activa lefty1 y hace que todo se vaya hacia el lado izquierdo. ¿Sí, chicos? Resulta que si se alteran estos genes, ¿qué creen que va a ocurrir? Van a ocurrir alteraciones en los ejes. Es por eso que ahí tenemos a los famosos siameses, ¿no? Entonces, se ha visto que una expresión insuficiente o una sobreexpresión del gen Gutzkow, por ejemplo, va a hacer que haya duplicaciones, ¿no? Como ocurre en los siameses. ¿Sí, chicos? Y luego este es más que todo para orientarnos en el espacio, en los crecimientos de los ejes, ¿no? Habíamos dicho que la notocorda, miren, esta es tu línea primitiva, tu membrana cloacal, tu membrana bucofaringea, esta sería región craneal, esta sería región caudal, porque acá está tu membrana cloacal, tu futuro ano. Acá tienes tu fosita primitiva. Habíamos dicho que a partir de la fosita primitiva,
las células de epiblástos se metían y se iban hacia arriba, hacia la región craneal y formaban tu notocorda. Tu notocorda es fundamental porque además de producir tu tubo neural, que ya hemos visto tu tubo neural, ayuda a que las regiones del costado se diferencien, ¿no? Es por eso que va a haber un mesodermo paraxial, tu mesodermo paraxial. ¿Por qué se llama paraxial? Para al costado del axis, del eje, paraaxial, al costado de la notocorda. Va a ser que se desarrolle el mesodermo paraxial, luego va a haber un mesodermo intermedio y un mesodermo de la placa lateral. ¿Ya? Entonces, ese es más que todo para orientarnos en el espacio, ¿ya? Luego les había dicho que la tercera, la octava semana es fundamental porque no debe prohibido tomar pastillas o algunos elementos teratogénicos, ¿ya? Por ejemplo, a las mujeres se les prohíbe tomar alcohol, nada de drogas, nada de fármacos antidepresivos, litio, mercurio, nada de estarse exponiendo innecesariamente a infecciones, rubiolas, citomegalovirus, nada de estar en contacto con los gatos, ¿no? Porque puede contagiarse toxoplasma, sífilis, etc. Entonces, un estudio muy famoso en Estados Unidos fue cuando un grupo de mujeres estadounidenses comenzaron a tomar un medicamento, talidomida, para la presión, y más o menos en los años 70, 80, ¿y qué se reportó? Estas mujeres estadounidenses comenzaron a tener un montón de estos fetitos, estos sirenomelia. Entonces, eso realmente fue un escándalo. Todas esas mujeres que habían tomado ese fármaco talidomida, cientos, 300 mujeres, hasta 800 me parece que llegó, reportaron sirenomelia. ¿Por qué había ocurrido? Porque habían tomado este fármaco durante el embarazo. Entonces ahí ya se comenzó a estudiar con más cuidado que los fármacos, qué fármacos dar en el embarazo y qué fármacos no dar, ¿ya? Entonces a ustedes les recomiendo que se bajen su aplicación Medscape. Es una aplicación de fármacos, ahí ya está en inglés, sale la dosis y también sale la categoría del fármaco, ¿ya? Si tú ves un fármaco que tiene categoría X, ya las categorías de los fármacos van desde A, B, C, D, X. Si tú ves un fármaco que tiene categoría X, prohibido dar en el embarazo, ¿ya? No se te ocurra dar un fármaco de categoría X en el embarazo, ¿ya? En cambio, si es esto categoría, por ejemplo, A, ya no hay problema, lo puedes dar. Ya, generalmente los A son aceptables, ¿ya? Los B podrían ser aceptables, ¿ya? Podrían, ¿por qué se dice que podrían? Porque se hicieron estudios, si bien es cierto, no se han hecho estudios en humanos, pero en estudios de animales no se han mostrado que haya mucho riesgo, ¿ya? Entonces podría darse. Si tú das un fármaco categoría C, ¿qué significa eso? Que tienes que usarlo con mucho cuidado. ¿Qué significa eso? Que no hay estudios ni en humanos ni en animales, así que no sabemos cómo puede reaccionar ese fármaco. Y un categoría D, definitivamente no le recomiendes, úsalo ya como última opción, salvo que esté en peligro su vida de la gestante. ¿Por qué? Porque en categoría D sí se han hecho estudios en animales y se ha visto que hay alteraciones. Por eso, úsalo con mucho cuidado. Y en cambio el que es categoría X, definitivamente hay estudios comprobados tanto en animales como humanos que te dicen que no lo debes dar nunca. ¿Ya? Entonces, siempre cuando ves un fármaco, trata de ver qué categoría es. Categoría A son aceptables porque se han hecho estudios tanto en animales como en humanos y se ha visto que no causa problema, ¿no? Por eso es que todo el mundo da paracetamol en el embarazo. Tranquilo, no pasa nada. Chicos, entonces, ya para ir terminando, vamos a ver la última parte del desarrollo de la placenta. ¿De dónde habíamos visto que venía la placenta? La placenta venía del trofoblasto, ¿ya? Al inicio habíamos visto cómo
se emitían prolongaciones, vellosidades primarias del citotrofoblasto, ¿ya? O sea, aquí tienes tu vellosidad primaria, ¿no? Obviamente, tu vellosidad primaria, si tú le haces así un corte transversal, en el centro va a haber un núcleo de células citotrofoblásticas y en la parte más externa va a haber una capita de células sin citotrofoblásticas, ¿no? Si hacemos un corte, mira, más abajo y cogemos un poquito de mesodermo, basta con que cojamos un poquito de mesodermo, ya ese va a ser una vellosidad secundaria. ¿Y en qué se diferencia de la vellosidad terciaria? Es que la vellosidad terciaria ya tiene vasos sanguíneos, ya. ¿Te acuerdas que te dije que estas vellosidades, ¿cuál es su objetivo? Formar vasos sanguíneos, ya. Aquí ya van a haber vasos sanguíneos. Es por eso que tú haces el corte transversal y ya tienes que encontrar algunos vasos sanguíneos, ¿no? Así se vería una vellosidad terciaria, ¿no? Acá su mesodermo, dentro hay vasos sanguíneos, rodeada de una capita de citotrofoblasto y de sin citotrofoblasto. Aquí una vellosidad terciaria casi está presente al final de la cuarta semana. No te olvides que esta partecita que unía el polo embrionario está unida al mesodermo extraembrionario a través del pedículo de fijación, que en el futuro se va a convertir en el cordón umbilical. Y por aquí estos vasitos sanguíneos se van a unir aquí con todas las vellosidades, ¿no? Entonces, es por eso que ahí se va a formar tu futura placenta, ¿ya? Entonces, aquí mira, ya está más claro, tu pedículo de fijación va a ser el futuro cordón umbilical y por acá va a estar unida a tus vellosidades, ¿ya? Entonces, ¿qué notas? Que van a haber dos polos, va a haber un polo embrionario y un polo anembrionario. ¿Ya? Esta era tu cavidad coriónica, ¿ya? Entonces, aquí vemos cómo las vellosidades se están desarrollando las vellosidades terciarias. Estas vellosidades terciarias hacen clic, se juntan con los vasos sanguíneos del endometrio y establecen una circulación, ya la circulación fetal ya definitiva. ¿Ah, chicos? Entonces, otro detalle era que, como pueden ver, había un polo embrionario. Del lado del polo embrionario están todas esas vellosidades. Y del otro polo embrionario no hay vellosidades. Las vellosidades desaparecen. Conclusión, vamos a tener dos tipos de corion, ¿ya? El corion era toda esta cosa gruesa que estaba formada por citotrofoblasto, citotrofoblasto y una partecita de mesodermo somático extraembrionario, ¿ya? Va a haber dos tipos de corion. Corion frondoso y un corion liso, ¿ya? En el corion liso es porque las vellosidades han desaparecido. En cambio, en el corion frondoso, las vellosidades permanecen. Y es de este lado porque de este lado va a estar el cordón umbilical y de ahí quieres nutrirte, ¿no? Bien, mira, al fin del tercer mes, ya este fetito ya está más bonito con su cordón umbilical y su corion frondoso y su corion liso, ¿ya? Entonces, aquí ya podemos ver varias estructuras, chicos. Entonces vamos a ver que este fetito está flotando en una cavidad amniótica, ¿ya? Está rodeando en una cavidad. Todo lo que está aquí adentro, este líquido va a ser líquido amniótico. Vamos a estudiar esta cosa que está acá va a ser la placenta, parte de la placenta, ¿ya? La placenta en realidad es una capa que rodea toda esta cosa, ¿ya? Esta es la placenta y tiene prolongaciones, que son membranas, ¿ya? Sus prolongaciones son membranas. Entonces, vamos a ver ya varias estructuras, ¿ya? Aquí ya se pueden diferenciar varias estructuras. ¿Qué estructuras podemos ver? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar de abajo, ¿ya? La placenta sería esta partecita. ¿Y de dónde deriva la placenta? Derivada del trofoblasto. Y la placenta va a estar formada por la decidua basal, que es esta parte del endometrio funcional con el que han hecho contacto. A esto se le llama decidua basal. ¿Se acuerdan de la reacción decidual? Era esa parte del endometrio que se llenaba de gránulos de
lípidos y gránulos glucoproteicos para dar nutrición al inicio, ¿ya? A esta partecita se le va a llamar deciduo basal. Y esta partecita del corión que era frondoso, si juntamos la decidua basal con el corión frondoso, ahí vamos a tener a nuestra placenta, ¿ya? Entonces, esta sería nuestra placenta propiamente. ¿Qué más sabíamos? Que la placenta se une al feto mediante el cordón umbilical. El cordón umbilical generalmente está formado por una vena y dos arterias, rodeadas de gelatina de Wharton, ¿no? Entonces, mira, aquí tienes tu cordón umbilical, tiene ¿cuántas venas? Una vena y dos arterias, ¿no? La vena es la que transporta sangre rica en oxígeno, y la arteria es la que transporta sangre pobre en oxígeno, disminuida en oxígeno. Esto es lo contrario a lo que ocurre normalmente, ¿no? Acuérdate, de forma general, casi todas las arterias siempre transportan oxígeno y casi todas las venas siempre transportan sangre desoxigenada, ¿ya? Desoxigenada. ¿Cuáles son las excepciones? Vasos umbilicales, vasos pulmonares también, ¿ya? En los pulmonares también, la vena pulmonar transporta sangre oxigenada y la arteria pulmonar transporta sangre desoxigenada, ¿ya? Entonces, umbilicales y pulmonares son las excepciones. ¿Qué otra cosa, estructura vemos aquí? Estamos viendo los anexos, ya todo lo que sea anexo. Líquido amniótico. El líquido amniótico normalmente llega a ser hasta 1 litro cuando estás a término, ¿ya? El líquido amniótico es el que rodea al fetito. ¿Dónde se produce el líquido amniótico? Más allá de las 20 semanas se produce por la orina del fetito. El fetito está orinando y ahí se rodea, vive con su orina y forma su líquido amniótico. El líquido amniótico es importante porque le protege de golpes, de traumatismos. Este líquido es como un amortiguador, ¿ya? Antes de las 20 semanas se produce por un ultrafiltrado del plasma. Después de las 20 es orina fetal, ¿ya? Y es importante para la maduración del pulmón. Y entonces habíamos dicho que se producía en la orina y luego ¿dónde se reabsorbe? El bebé lo deglute. Lo deglute, se lo pasa. Es por eso, ustedes habían visto, creo que tenía un caso clínico de una malformación donde había un tumor, creo. Era un teratoma, ¿no? Un teratoma, que tenía un tumor a nivel faríngeo, por lo tanto no podía deglutir. Si no puede deglutir, todo ese líquido amniótico se acumula. ¿Y cuál era el resultado? La paciente tenía una barriga muy grande con polihidramnios, o sea, aumenta el líquido amniótico, ¿no? Luego hay otra estructura de lantoides, que es como es un rezago del saco vitelino, ¿no? ¿Se acuerdan que al inicio su saco vitelino era así bien grandote? Saco vitelino, cavidad amniótica. Luego, conforme va avanzando, este saquito se va haciendo más chiquito hasta que queda en forma de este rezago, ¿ya? Aquí el saco vitelino es una estructura fundamental porque ayuda a la formación del cordón umbilical y hay una parte donde el saco vitelino forma incluso células hematopoyéticas. En el saco vitelino también están de forma transitoria las células germinativas, progenitoras, ¿ya? Y finalmente tenemos al saco vitelino con su estructura, con su rezago, el alantoides, ¿ya? Entonces, vamos a ver en la placenta. Tienes acá tu placenta con su corión está del lado del corión frondoso y con la decidua basal, ¿ya? Ahí está tu decidua basal y acá va a ser tu corión frondoso, ¿no? Tu corión emitiendo sus vellosidades terciarias, ¿no? Resulta que estas como arbolitos van a estar separadas por un tabique decidual se le llama, ¿ya? Este tabique decidual va a separar al corión frondoso en estas formas redonditas que se van a llamar cotiledones. Es por eso que cuando tú atiendas tu parto, tienes ya bacán, salió el recién nacido, lo atendiste. ¿Qué proceso sigue? Sigue el alumbramiento. ¿En qué consiste el alumbramiento? En la expulsión de la placenta. Entonces, cuando tú recibas tu placenta, tienes que revisarla, porque imagínate que te quede un pedazo de la placenta adentro. Eso se puede infectar y luego te van a llamar la atención porque
No revisaste bien la placenta. Entonces tienes que saber todas las características de la placenta, ¿ya? Entonces, como puedes ver, la placenta, si la ves desde adentro, tendría que tener su cordón umbilical y tendría que tener sus membranas, pues tendría que tener una membrana amniótica, aquí seríamos la capa más adentro, y la membrana amniótica es la que está ahí envolviendo al fetito, ¿ya? Al fetito unido a su cordón umbilical. Luego, más afuera, o sea, ¿se acuerdan? Esta sería la cavidad con la membrana amniótica, ¿no? Todo lo más interno. Y ahí rodeando a tu fetito, ¿ya? Luego ya si nos vamos afuera vamos a encontrar la placa coriónica. La coriónica, ahí están los vasos sanguíneos, por eso la encuentras así bien irrigada, con los vasos coriónicos. ¿Ya? Y ahí estaría tu placa coriónica rodeando también. Acuérdate que hay dos corion, ¿no? Corion liso y corion frondoso. Del lado de acá debería estar unido, pegadito a la decidua basal. Ya, este es si lo ves desde adentro, pero si lo ves desde afuera, sería así, mira. ¿Quién está más externo? En lo más externo es la decidua basal. Adentro, ¿qué vas a encontrar? Al corion frondoso. El corion frondoso está organizado en forma de cotiledones. ¿Ya? Ahí van a estar sus cotiledones adentro. Entonces tienes dos lados. O bien lo ves desde afuera, ese sería el lado materno, o bien lo ves desde adentro. ¿Ves, chicos? Y eso tú lo tienes que tú lo tienes que explicar. También tienes que saber las características de la placenta, ¿ya? Diámetro, espesor, peso, flujo sanguíneo, tipo de sangre, ¿ya? Entonces, un detalle que también hay que saber, estos lados de la placenta también se les conoce como otro nombre, ¿ya? Entonces, a ver, un ratito. Chicos, cuando encuentras así la placenta, cuando encuentres así tu placenta y ves la cara fetal, a eso también se le conoce como una placenta tipo Schultz, ¿ya? Schultz se escribe así, Schultz. Y cuando veas a tu placenta así, aquí en realidad este es bonito, pero en realidad aquí, pucha, sale lleno de sangre. Eso se le conoce como placenta tipo Duncan. Eso pregunta de examen toda la vida, chicos. Entonces, la placenta tiene dos caras, ¿ya? Y puede salir cualquiera de estas dos formas. La mayoría, el 80%, va a salir así, bonito, con tu cordón umbilical todo bien liso, tú lo vas a ver bonito. Pero hay veces que sale así, expuesta. La decidua basal sale media desgarrada, con los cotiledones expuestos. Esa es se llama la tipo Duncan, y está exponiendo el lado materno. Chicos, finalmente para mencionarles de que esto de la placenta también es bien importante en los gemelos, ¿ya? ¿Qué pasa con los gemelos? Hay dos tipos de gemelos, como sabrás, ¿no? Entonces, hay gemelos monocigotos y gemelos dicigotos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si tienes gemelos dicigotos? ¿Cuáles son los gemelos dicigotos? Son aquellos que provienen de dos cigotos distintos, ¿ya? Dos cigotos distintos. Cigoto 1, cigoto 2. ¿Por qué? Porque aquí este es el resultado de la unión de espermatozoide 1 con ovocito 2. Este es otro espermatozoide diferente, espermatozoide 2 con otro ovocito diferente. Por eso se llaman dicigotos, porque provienen de cigotos diferentes. ¿Listo? Entonces, estos cigotos se desarrollan de forma independiente, por lo tanto, como se desarrollan de forma independiente, pueden ocurrir dos cosas, ¿ya? Que este fetito tenga sus propias membranas fetales, porque se desarrollaron de forma independiente, esta placenta va a estar con su propio
con su propia cavidad amniótica y con sus propios corions, ¿ya? O sea, va a ser bicoriónico y biamniótico, ¿ya? Bicoriónico y biamniótico. Entonces, es bicoriónico y biamniótico. Este es lo mejor. Si tú tienes gemelos y en tu ecografía te encuentran eso, bicoriónico y biamniótico, esto es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque estos tranquilamente pueden nacer por abajo. Nace uno de cabecita, luego nace otro de cabecita, y es chévere. Todos tranquilos. Probabilidad de supervivencia muy alta. ¿Ya? Hay veces que si bien es cierto, hay veces que los disigóticos puede que se desarrollen y por ahí puede que se peguen un poquito sus corions, ¿ya? Si bien es cierto, están de forma independiente y son biamnióticos, pero tienen un solo corion, entonces corion fusionados. A esos gemelos se llama bicoriónicos, biamnióticos, pero son monocoriónicos, ¿ya? Estos estos quieren cesárea, no pueden hacer por abajo, ¿ya? A veces la misma anatomía hace que los dos estén juntos, jamás van a salir a la vez, ¿ya? En cambio, los de aquí tienen sus propias membranas. Entonces, primero puede salir uno y luego sale el otro. En cambio, aquí tienen una membrana compartida. A veces no es posible que salgan los dos. Entonces, ese es para el caso de los disigóticos. ¿Listo? En el caso de los monocigóticos, ¿cuáles son los monocigóticos? Gemelos monocigóticos. Los gemelos monocigóticos son aquellos que provienen de un espermatozoide uno y un ovocito uno en común. Forman un huevo cigoto y ese huevo cigoto en el camino se separa en dos. Estos gemelos son idénticos, ¿ya? Gemelos idénticos. Y eh, estos son gemelos idénticos, ¿ya? Mientras que los gemelos disigóticos son gemelos diferentes. También nosotros le llamamos mellizos, ¿verdad? Entonces aquí pueden haber varias combinaciones, ¿ya? Puede que por suerte sean biamnióticos y bicoriónicos, pero también puede que no, que compartan un corion en común, en ese caso ya serían biamnióticos, si bien es cierto, tienen sus propias membranas amnióticas, biamnióticos, pero son monocoriónicos. Por otro lado, puede que nunca, que todo el tiempo hayan estado compartiendo todas las membranas. En ese caso, miren, comparten un mismo amnio, serían monoamnióticos, y comparten el mismo corion, ¿ya? Monocoriónicos. Probabilidad de supervivencia, aquí solo uno sobrevive y el 50% tiene el otro de sobrevivir. Aquí generalmente uno le quita toda la nutrición, toda la sangre que recibe, generalmente uno le quita la nutrición y generalmente uno es más grande, mientras que el otro se va a quedar chiquito. Generalmente muere a expensas del otro porque uno le va a jalar todo, ¿no? Estos son obligatoriamente necesarios. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo? Que mientras tú compartas más cosas, monocoriónico, monoamniótico, probabilidad de supervivencia baja. En cambio, si tú ya desde el inicio eres independiente, eres BB, tienes tus propias cosas, tú puedes jalar tu propia sangre para ti nomás. Entonces, cuando eres BB, vas a vivir más, ¿no? BB, probabilidad de supervivencia más alta, ¿no? También ocurre con los BB, gemelos monocigotos BB. Probabilidad de supervivencia va a ser más alta. Chicos, entonces eso les pregunté porque preguntaban acerca de membranas fetales, ¿no? Sobre todo preguntaban estructura de la placenta, que es lo más importante, ya es algo extra que les quería mencionar, chicos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Por el chat, les voy a pedir que me hagan. Bien, chicos, entonces, ¿alguna pregunta que tengan?
¿Alguna duda? Escriben por el chat. Eso era respecto a la semana 2 y semana 3. Chicos, entonces no se olviden que el trofoblasto es el que va de origen a la placenta, ¿verdad? Me parece que en histología van a reforzar más histología de la placenta, pero ahí les tienen algún alcance de las membranas fetales, ¿no? En membrana, entonces no te olvides que tu placenta está formada por una decidua basal, está formada por un corion, si es del polo embrionario será corion frondoso. ¿Ya? Bien chicos, entonces si no hay preguntas lo vamos a dejar ahí, porque también creo que tienen que estudiar para su examen. Muy bien chicos, entonces fue un gusto chicos, entonces nos vemos hasta la próxima clase, ¿listo? Nos vemos Hasta chicos, luego, profe. estudien. Hasta Gracias. luego.